Buenos días desde Rusia. Soy Ekaterina, guía de San Petersburgo, pero ahora les estoy saludando desde una pequeña, antigua ciudad rusa que se llama Zaraisk, que se encuentra a unos 150 kilómetros de Moscú. Es una ciudad muy pequeñita, tiene solamente 22.000 habitantes, pero a pesar de eso tiene su propio Kremlin, el Kremlin más pequeño y más auténtico de todo nuestro país. Imagínense que una ciudad tan pequeña tenga su propio Kremlin. Es una ciudad muy pequeñita, poca gente la conoce, no es nada turística. Aquí no llegó el ferrocarril, no tiene conexión por ferrocarril, por eso no es tan fácil llegar aquí. Pero es una ciudad muy auténtica, donde se puede ver Rusia auténtica, y ahora la vamos a explorar. Zaraisk está situado al sur de Moscú, sobre la orilla derecha del río Osetr, un afluente del Oka, que a su vez es afluente del río más famoso ruso, Volga. Es una zona muy hermosa en cualquier estación del año, con la naturaleza típica del centro de Rusia. En los tiempos antiguos, Zaraisk era uno de los puntos claves de la línea fortificada construida por los rusos para protegerse de los tártaros. En 1531, por orden del zar Basilio III, aquí se construyó un Kremlin de piedra, planificado para la defensa perimétrica con uso de la artillería para sustituir a la antigua ciudadela de madera. A pesar de todos los esfuerzos, los tártaros no consiguieron apoderarse de esta fortaleza en ninguna de sus expediciones posteriores. El Kremlin de Zaraisk es pequeño, su superficie es cerca de unas 2 hectáreas y tiene una forma rectangular, con 7 torres unidas por altas murallas. En el Kremlin se encuentran 2 hermosas iglesias ortodoxas. La más antigua es la Catedral de San Nicolás del siglo XVII y la del Martirio de San Juan Bautista de comienzos del siglo XX. La gente viene a Zaraisk para venerar el antiguo icono ortodoxo de San Nicolás que se guarda aquí. En el siglo XIII, lo trajo de la ciudad bizantina de Quersoneso un sacerdote local que, según la leyenda, tuvo una visión en la cual San Nicolás le mandó trasladar esta imagen a la lejana Rusia, diciéndole: «Ahí quiero estar y hacer milagros y cubrir aquella tierra de gloria». El viaje fue muy largo y complicado. El ícono tuvo que viajar por mar y por tierra, produciendo muchos milagros por el trayecto, y al final llegó a Zaraisk, donde se convirtió en la imagen sagrada que protegía la ciudad de todos los enemigos y para la cual fue construida su propia iglesia. Los zares rusos veneraban mucho la imagen de San Nicolás de Zaraisk y le regalaron un marco de oro con piedras preciosas. Y ahora, como antes, la gente viene a Zaraisk para rezar delante de esta imagen milagrosa. A pesar de todas las adversidades de la complicada historia rusa, el Kremlin de Zaraisk, con sus 2 iglesias, se conservó hasta ahora en bastante buen estado y guardó para nosotros el espíritu de Rusia antigua. En Zaraisk, en total hay 5 iglesias ortodoxas. La iglesia de Santa Trinidad, construida a finales del siglo XVIII, está en la plaza principal de la ciudad, la plaza del mercado. Cuando desapareció el peligro de los ataques tártaros, Zaraisk perdió su importancia de una fortificación militar y se convirtió en un centro de artesanías y comercio en el camino de los comerciantes. Entonces eso nos simboliza el camino comercial antiguo desde Moscú. Este es Moscú a Astrakán. Es eso lo último. Es la ciudad que se encuentra en la costa del mar Caspio. Y entonces los comerciantes iban de una ciudad a otra ciudad. Y eso corresponde a un día del viaje. Y entonces eso es nuestra ciudad, eso es Zaraisk. Aquí venían los comerciantes, aquí descansaban, aquí pasaban la noche, aquí se preparaban para continuar el viaje y seguían. Y eso era la importancia de Zaraisk. A finales del siglo XVIII, la emperatriz Catalina la Grande le otorgó a Zaraisk el rango de la ciudad.
Aquí funcionaban más de 130 tiendas, trabajaban muchos artesanos y se organizaban ferias importantes. En el siglo XIX, Zaraisk dependía sobre todo del comercio de productos agrícolas. Hasta ahora son muy famosos los pepinos locales. Aquí todavía se siente el ambiente de la antigua Rusia comercial, con las fachadas singulares de casa de madera de los mercaderes. Si vienes a Zaraisk, te recomendamos probar su delicia local, que se hace y se vende solo aquí. Son pasteles de especias de receta original. Nos invitaron a un taller para probar a hacerlos con nuestras propias manos. Se organiza en una casa antigua, situada en el Kremlin. El gato se llama Kisel y aquí se vende un souvenir con prácticamente su imagen. Es el gatito. Dicen aquí que es el símbolo del Kremlin de Zaraisk. Hemos participado en un taller aquí en Zaraisk que hemos aprendido cómo hacer el dulce local. El dulce muy bueno, muy delicioso, huele fantástico y me parece que me salió bastante pintoresco. Los habitantes de esta tierra, desde las épocas antiguas, se caracterizaban por su amor a la belleza y las tradiciones. No es casual que cuando la emperatriz Alejandra, esposa de Nicolás I, que estaba muy aficionada a los trajes nacionales rusos, quiso estudiar detalladamente el diseño de los vestidos tradicionales, optó por los trajes de esta región. Y dos muchachas guapas de aquí realizaron el viaje a la capital para servir de modelos, presentando los vestidos locales en el palacio, delante de la emperatriz. Bueno, hemos subido aquí, estamos en la antigua torre de agua, que ahora está convertida en un mirador. Subir aquí no era muy fácil, era necesario un medio especial para proteger la cabeza, pero lo hemos logrado y ahora podemos gozar de esta preciosa vista. Y desde aquí, desde esta altura, me estoy despidiendo de ustedes. Les mando un saludo cordial, les invito a suscribirse a nuestro canal porque ven que estamos subiendo arriba y claro que vamos a seguir enseñándoles lo más interesante, lo más curioso de nuestra preciosa patria de Rusia.